8 de la mañana con 16. Estamos sábado. Hay muchos papás que se aprestan, se alistan a tomar desayuno con sus hijos. Hay otros padres que no saben dónde están sus hijos. Y hay otros hijos que no saben dónde son sus padres, porque el Perú es un país muy disímil y no tiene todo el mundo las mismas costumbres. No todo el mundo tiene la misma religión. No todo el mundo tiene la posibilidad de tener una familia. Hemos invitado a Carmen Castro de Sánchez, a Jorge de Lama y a Paola Martínez, que son miembros de la Escuela de Valores y Principios. La pregunta es, ¿qué tan importante es el Estado en esto de los valores y principios? Porque a cada rato uno escucha que el Estado, que la DEMUNA, que el Ministerio de Justicia, que el MIDIS. Pero y digo, ¿y los papás dónde están? ¿Dónde está la familia? Cada vez que uno se entera de una desgracia de un chico, de una chica, todo el mundo busca a la ministra, todo el mundo busca al alcalde, todo el mundo pide apoyo del presidente, de la primera dama, y hay mucha gente en la foto. Pero, ¿cuál es el rol de la familia en esto de los valores y los principios? Carmen, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Fili? Gracias, miles de gracias por estar aquí. A ver, ¿de qué trata esta escuela de valores y de principios? Efectivamente, Escuela Peruana de Valores y Principios, estamos dedicados a la promulgación, a lo que es la defensa, a la propagación y a la enseñanza de principios y valores, ¿no? De orden ético, de orden moral, de orden espiritual, de orden conductual, ¿no? Porque estamos interesados en que haya un cambio en la sociedad. Lo que pasa es que efectivamente, tal cual tú lo dices, tú no puedes formar a un ser humano si a su vez no has recibido formación. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Escuché algo así como que el Perú es un niño abandonado por su padre y maltratado por su madre. Y esto se da muy constantemente, esta figura. Hay altos índices, ¿no? Entonces estamos justamente con los abogados de RENAFAN, estamos abocados a eso, ¿no? A rescatar los principios y labores y difundirlos. Y lo hemos reducido a una malla curricular que cualquier persona de cualquier grupo humano de cualquier edad puede tomarlo. En el caso de ustedes son abogados. Muchas veces uno entiende que los abogados tienen una formación y una también de formación profesional, que son muchos de códigos, que son muchos de decalos, que son mucho de darle forma a las cosas. Yo creo que los valores y los principios son a la hora de la hora mucho más sencillos de entender por la gente común, que no es tan leída como ustedes. Entonces, ¿de qué manera se puede acercar el trabajo de ustedes a la gente común, a la gente que no necesariamente tiene estudios universitarios, que no necesariamente tiene estudios especializados? ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal, Fili? ¿Cómo está? Buenos días. Sí, efectivamente, la escuela también a la cual formamos definitivamente es lo que busca es lograr ese objetivo, ¿no? Lamentablemente vemos que en los colegios, en las universidades, se ha perdido justamente esa formación cívica en primer lugar, ¿no? Donde tal vez se podría comentar sobre los principios y valores, porque ahora vemos en las entidades educativas cursos de formación de conocimiento, geometría, matemática, y se ha perdido justamente esos cursos que son tan importantes donde se puede inculcar a estos alumnos, a los niños, a los adolescentes en principios y valores. Y es necesario que existan instituciones para que puedan seguir promoviendo la formación en niños, pero sobre todo en padres de familia, porque son padres carentes que han recibido de otras familias, de otros hogares, justamente cero en principios y valores, y cómo una persona que no ha recibido puede dar. A ver, doctor de Lama, para mí esto acá tiene varias aristas y es en algunos casos discutible, ¿no? Porque para mí los valores y los principios te lo da tu papá, tu mamá, el buen ejemplo, tu familia. Hemos visto cómo últimamente hay un copamiento ideológico y moral en muchos de los ministerios que tienen que ver con la educación de los niños. Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en donde hay muchísima gente que transmite valores con los cuales yo no estoy de acuerdo, y está de acuerdo, no sé, el señor Kuczynski. Kuczynski promueve el aborto, Kuczynski promueve la ideología de género, Mecha Arauz también promueve el aborto, lo propio hace el Ministerio de Educación, con sus diversas formas de ideología de género, porque cuando le hablan de la ideología de género a los chicos de 12, 13, 14 años, chicos sale del colegio a los 16 y le hablan de derechos reproductivos,
le hablan de ejercitar su sexualidad libremente, según sus afectos. ¿Qué cosa le están diciendo eso a los chicos? Usted es abogado, usted sabe entender, usted sabe leer y hasta entre líneas. Pero la inmensa mayoría de los padres que me están escuchando, ¿no es cierto?, no entienden que lo que le están diciendo a sus hijos es que tengan el sexo con quien se le da la gana y que si quieren aborten y que se tomen su píldora el día siguiente y que se masturben como se le dé la gana y que pueden ser lo que se le da la gana con su cuerpo y de salud. Eso es lo que estaba escrito en la ideología de género. Entonces digo yo, dependerá entonces de quién capte estas instituciones y quién maneje los ministerios de educación. Por eso yo le tengo temor a que el Estado se meta a dar valores y principios. ¿En qué parte me equivoco, doctor Delama? No, yo sí concuerdo contigo. O sea, yo concuerdo que el tema principal en cuanto a la ideología de género fue esa forma de que el Estado se arrogó el impartir cosmovisiones particulares sobre la sexualidad humana a los niños de otros. Eso es lo primero, en términos bien simples. Entonces, lo que tenemos que postular es que se refuerce la familia como núcleo base, porque es ahí la primera etapa de socialización del menor. O sea, el ser humano es un ser social. ¿Y dónde empieza la socialización de los niños? En la familia. Entonces, si nosotros no cambiamos el enfoque que tenemos, que es el enfoque de género, que es la ideología de género, parte en realidad de encontrar un enemigo común, que es el varón, para todas las desigualdades que existen, y no lo reemplazamos por un enfoque de familia, entonces lo que vamos a promover es siempre la misma desunión y además la misma independencia sin consentimiento y participación de los padres de los menores. Por eso, pues, doctor, pero acá hay que entender, Carmen, doctor. Ustedes pueden tener la mejor buena intención del mundo y ustedes creen que sus intenciones son buenas, pero del otro lado hay gente, pues, Marilu Martens también cree que tiene buena intención. Saavedra cree que tiene buena intención. Sí. ¿No es cierto? Toda la gente de Impares y Promsex y Manuela Ramos creen que tienen buena intención, porque ellos sí creen que son buenos ellos, ¿ah? Y que nosotros somos los malos. O sea, ellos promueven el aborto. Cuando le dicen a una niña de 12 o 13 años, ejerce libremente tu sexualidad, ¿qué le estás diciendo a una niña de 12 o 13 años? Que sea promiscua. Ten sexo, pues. Es lo que él está diciendo. Iniciación temprana de las relaciones sexuales. Exacto. Hipersexualización de los para niños. ellos, que lo frasean diferente, los derechos reproductivos. Aborto. Exacto. Eso es. Eso es. A ver, ¿quién le va a decir a mi hija de 10 años o 12 años? No estoy hablando ni siquiera de un cura, esto no es un tema de religión. No. Le va a decir, ejerce tus derechos reproductivos. Philip, y justamente lo que comentas acaba de suceder hace poco, el 21 de noviembre, en las Naciones Unidas, en la última reunión de la tercera sesión que se realiza, que tiene como nombre los derechos de protección del niño. ¿Qué es lo que pasó? En esta reunión se elaboró un proyecto de documento, el cual fue pasado a todos los estados partes para que den su consentimiento para que sea suscrito. El estado de Gabón, la República Gabonesa, emitió un documento para que se modifiquen unos puntos justamente con el reconocimiento del derecho de los padres en intervenir en la educación de sus hijos y la oposición total de la aplicación de la enseñanza de derechos reproductivos y sexuales. Se opuso totalmente porque dijo, oye, Naciones Unidas, está señalando en ese documento, uno, que no intervengan los padres y dos, que se enseñe el derecho reproductivo sexual sin la guía de los padres. Por favor, modifícame eso. Pasó a votación el literal 36K y en la votación la delegación de Perú votó en contra. Entonces vemos... El embajador Luna. El embajador Luna es el canciller, que es la mano derecha de PPK. Su pata, su chochera, su causa, su edu. Puede ser lo que tú quieras, pero es canciller de la República. Entonces, y quien personifica la nación es PPK y quien conduce la política exterior del Perú es el señor Kuczynski. Y esto le ha dicho al mundo que él quiere que en el Perú se enseñe a los chicos esto. Exacto. Sí. Oficialmente, con la plata de mis impuestos. Entonces, eso es uno. La gente entenderá que hay determinados valores y principios en ese punto. Habrán otros valores y principios con el tema del aborto. Habrán otros valores y principios con el tema de la ideología de género, con el matrimonio homosexual, con la pena de muerte. Sí, Fili, justamente por eso es que nosotros como RENAFAM, Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, hemos presentado una solicitud a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para que se cite al canciller y explique las razones por las cuales, cuál es la posición del Estado
si nosotros los padres de familia no hemos otorgado la patria potestad de nuestros hijos para que ellos puedan decidir? La patria potestad es aquella institución de familia que reconoce los derechos y los deberes de los padres hacia los hijos, y eso incluye la dirección de la educación de los hijos. Entonces, ¿por qué el Estado se atribuye una función que no le corresponde? Son los padres de familia en cualquier organización mundial. No pueden ellos votar y decir de que A ver, Carmen, se va a dar la enseñanza sin la intervención un de poco los padres. para que la gente entienda, ¿ya? Y Carmen no me va a dejar mentir. Yo estoy absolutamente seguro que ustedes no tienen afán de lucro en lo que están haciendo. Así es. El tema es que las ONGs sí tienen afán de lucro porque viven como unos jeques de sus donaciones, de su Open Society, de su manera de generar abortos y billete, y tienen un montón, y viven como unos campeones. Y se meten en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio del MIDI, se meten en el Ministerio de Cultura, se meten en el Ministerio de Educación, y ellos sí lucran, pero además tienen el presupuesto del Estado en gran cantidad de publicidad. Ustedes han visto todo este broncón con el tema, repito, solo de ideología de género. Para que Carmen esté sentada acá, lo único que tuvo que hacer Carmen es pararse en la puerta de Willax de noche, que es oscuro, y se zampó 1 hora esperándome a que yo salga. Sin conocerme, me quedó una señora esperándola, y se puso a esperarme, y yo, la verdad sea dicha, nunca atiendo gente en la calle. Me dijeron, una señora está esperando hace 1 hora. O sea, ustedes no han pagado por estar acá y a ustedes nadie les paga por estar acá. En cambio, el señor Kuczynski, que es mi empleado, Salvador de Solar es mi empleado, la señora Martes es mi empleada, empleada pública, no estoy ejerciendo ningún tipo de violencia contra la mujer. Así y el señor es. Saavedra era mi empleado público. Con mis impuestos quería envenenar a mis hijas. Así es, exactamente. Yo creo que lo quieren llevar, efectivamente ambas instituciones son asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿no? Y tal cual tú lo has mencionado, no recibimos nada de nadie. Pero estamos aquí porque realmente creemos en esto y queremos defenderlo hasta las últimas consecuencias. No queremos que suceda lo que sucedió en España, ¿no? Ya lo debes de conocer, en Andalucía sigue muy lejos, ¿no? Un niñito, porque el niño cuando es pequeño aún no sabe, no tiene definida su identidad, ¿no? De pronto dice, ay, me siento niña. Entonces inmediatamente viene la profesora, lo lleva a la dirección y entra a tallar el Estado. El Estado inmediatamente trae para que sea cambiado su nombre en los registros, para que pueda inclusive vestir como lo que él está manifestando aún sin saber. De ahí viene el tratamiento hormonal, pagado por el Estado, por supuesto, en eso invierte el Estado y está invirtiendo ahora también, ¿no? Además de, inevitablemente viene la inexorable operación quirúrgica que lo va a convertir a ese niño Claro. en una niña. Acá es que estamos hablando pues ya del máximo extremo en la intervención del Estado para con los valores y principios de una persona. Por eso yo escogí este sábado, porque hay papás que nos están escuchando. El Estado no puede suplir al papá. Exacto. O sea, Efectivamente. no es la ministra tal o el ministro tal. Lo que pasa es que la gente dirá, ah, no, pues cuando piensan como yo, bacán. Por eso a mí no me gusta que el Estado se meta. Porque claro, si uno es católico y dice, ah, va a haber alguien del Opus Dei, bacán, qué bien, porque son hipercatólicos, son muy buenos. Otro evangelista dirá, no, que le toque pues al pastor Lai dar los valores y principios. No. Y yo me puedo pensar, en los últimos 20 años ha habido gente, ¿no es cierto?, que promueve el aborto y están ahí. Y están ahí. Y contratan ONGs, y ONGs contratan a líderes de opinión, y tienen una cantidad de plata extranjera y cantidad de plata del Estado. Ustedes vieron cómo hacían causa común con Marilu Martens con el tema de la ideología de género, y ella defendía la ideología de género, y se metía Marisol Perestello, y se metía Salvador de Solar, y se metía la ministra, la actual ministra. Yo no quiero ver a Mecha Arauz besando al Papa, Que no se atreva. porque el Papa no es una estrella de rock para tomarse fotos con él. Mercedes Arauz promueve el aborto, ella no puede ir a besarle la mano al Papa. Ni Basombrío, ni PPK. Entonces, yo me mato, yo lo veo a PPK, cuando yo lo veo a PPK en la procesión del Señor Milagros, digo, qué hipócrita este tipo. O sea, no tienes por qué ir. No tienes por qué besarle la mano a Cipriani. ¿Me entiendes? Yo no estoy diciendo que sean católicos. Claro. Estoy diciendo que cuando vende al Papa, que vayan los católicos que quieren. El católico que no quiere, que tampoco vaya. Pero no va a haber, pues, alguien, ¿no es cierto?, como Salvadorcito del Solar, a besarle la mano al Papa y a sacarse la foto, pues, como si fuera una foto con André Carrillo. ¿Me entiendes? Claro. O sea, la gente tiene que entender que lo que le están tratando de meter a los chicos en la cabeza hace muchos años son lo que para la mayoría de los peruanos son antivalores.
Exacto. Exactamente. Sí, Philip, mira, tenemos que tener un punto de partida que creo que es el que estamos discutiendo aquí, que es que los que tienen el derecho preferente a participar y a dirigir la educación de sus hijos, y más aún en temas morales, son los padres. Eso debe quedar claro para todos. Y es parte de la separación del Estado y el individuo. Que no entren en moral. Tú no puedes entrar en moral. Tú no me puedes a mí imponer o a los niños imponerles una cosmovisión de la sexualidad humana que a ti te parece buena. Porque tú no tienes derecho a eso. Pero ojo, no solamente es el tema de la sexualidad, ¿correcto? Yo veo a muchas feministas que defienden de manera muy ardorosa, ¿no es cierto?, el derecho al aborto, pero a la vez están en contra de la pena de muerte. O en contra de cunas salvadoras. El tema del aborto es la pena de muerte para un inocente. Exacto. Vamos a poner en el caso más extremo que les encanta ya se implicar. A una mujer la violan, ¿correcto? Acto satánico, maldito, miserable, vil, ponlo como tú quieras. Y van a ser un niño que no tiene nada que ver con ese acto. Entonces ellos dicen que hay que abortar. Esa es su visión. Yo no estoy diciendo que tengan o no razón. Estoy diciendo que son contradictorias. Y por último digo, tengan o no razón y sean contradictorias, con tu plata haz lo que quieras. No te metas a hacer de eso una política pública. Exactamente. Porque ya implica plata de todos. E implica intervenir en la autonomía del individuo, en privado, porque eso es lo que sucede con el currículum escolar. O sea, ¿qué te puedo decir? De hecho, que hay mucha gente que puede tener ideas diferentes, así como la que has mencionado, pero el hecho de que se convierta en una política pública implica que ya tú no puedes hacerte escaparte de esa decisión. Como privado tú tienes una autonomía y dices, ¿sabes qué? Yo voy a criar a mis hijos como quiero, yo voy a colocarlo en un colegio con ideario, ¿no? Como un colegio católico, pero cuando ya tú creas, el Estado crea una política pública, irrumpe en esa libertad, en esa autonomía e interviene en esa crianza. Ahora, lo que decía Carmen no está tan alejado en el tema de lo que habíamos hablado sobre el extremo máximo de la ideología de género. Te comento, el proyecto de ley de Indira Wilca, que presentó Indira Wilca en este año, que se llama el Proyecto de Ley de Identidad de Género, sí establece que los adolescentes, por medio de un concepto de esos que siempre se incorporan en este tipo de temas, de autonomía progresiva, puedan decidir ir ante un juez y presentar su solicitud para poder cambiar de sexo en detrimento de lo que puedan pensar los padres. Así es. Es decir, ellos no pueden ir a la discoteca Frida, como es para solamente poner un tema actual, pero sí pueden decidir mutilarse los órganos sexuales. Lo cual... Insisto, el tema pasa no solamente por un tema de valores y de principios sexuales. En general, hay valores y principios como no mentir, como ser puntual, como respetar a tu papá, como respetar a tu mamá. ¿No es cierto? Exacto. La señora Villarán también quería meter valores y principios con su ordenanza gay. Querían hacerlo y a mí me hicieron un chongazo cuando yo decía, tú no puedes hacer una manifestación frente a un nido de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales que chapen en la puerta del nido para que tú te veas obligado a hablarle de eso a tu hijo. Y a mí me dijeron de todo, han hecho cantidad de barbaridades. O sea, si alguien no levanta la voz y no les para el macho, en este caso por lo del origen de género fue en gran medida la Iglesia Evangélica del Perú. ¿No es cierto? Pero y si no hacían nada, eso ya estaba en el currículo nacional de los escolares. Y esos son valores. ¿Quiénes son? Yo no quiero los valores de Toledo en mis hijos, ni de Ollanta y Nadine. Ollanta y Nadine le besaron la mano a PPK, se tomaron una foto con un rosario, como yo me puedo tomar la foto con la camiseta de Liverpool, pues, ¿no? Como Kenji dice que es hincha el Boys. Bacán, eso es algo divertido. Pero ¿para qué te metes en la religión? ¿Para qué te metes en el rosario? ¿Para qué te tomas la foto con Cipriani? Si 2 años después salía la señora primera dama con su hija, con un póster de déjala decidir. Claro. O sea, si Ollanta Humala y Nadine le quieren decir a su hija que tenga relaciones sexuales y que si la embarazan aborten, yo voy a entenderlo, no lo voy a compartir, que lo hagan con su hija, en sus 4 paredes y con su plata, no con la mía. Exacto. Exactamente. Ese es el punto. Porque sus valores y sus principios son diferentes a los míos. Ese es el 8:35, vámonos a una pausa, regresamos. Son 8:38. Muchas veces, Carmen, la gente entiende el tema de los valores y principios con el tema del credo, del ejercicio de la religión. Eso es algo tan absurdo como pensar pues, que un judío no tiene valores y principios, que un maometano no tiene valores y principios,
y que alguien, porque es ateo, ¿no es cierto?, no tiene valores y principios, o alguien que sea de la cienciología no tiene valores y principios. ¿Cuál es la diferencia de difusión de valores y principios con el tema del ejercicio de la fe? Sí, mira, Philips, el ser humano tiene un gran almacén moral, ¿no? Y desde que somos pequeños vamos recibiendo información y vamos acumulando, según lo que estamos siendo enseñados en casa o no enseñados en casa. Supongamos no, cada casa es un gobierno y cada gobierno tiene una cultura valórica. Por ejemplo, hay hogares donde se miente habitualmente o se grita habitualmente, pero hay otros hogares donde se acaricia habitualmente y se dice la verdad habitualmente. Entonces todo eso va formando a la persona humana, al individuo, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia, me preguntas? ¿No? La diferencia es que hay un punto en la vida del ser humano en que decide vivir conforme a principios y conforme a valores. El principio en sí es externo al ser humano. ¿Cuándo se convierte en un valor? Cuando yo lo introduzco. Cuando yo lo introduzco. Ahora, en el tema religión, que es lo que generalmente se critica, es algo impuesto. Es de alguna manera algo impuesto. Pero nosotros con toda libertad es que decidimos pasar de la cultura antivalórica a la cultura valórica. Ahí entra a tallar la decisión humana. Ahí entra a tallar el libre albedrío o la voluntad del ser humano. Entonces, no es un tema impuesto, si es que se quiere entender que la religión es un tema impuesto. Esta es una escuela que tiene una currícula y queremos formar, porque el ser humano siempre va a estar abierto. El ser humano, en esencia, quiere hacer el bien. Lo que pasa es que no se le enseñó. Entonces, aquí podemos, son cursos de reflexión, de mirar adentro mío. Por ejemplo, entender qué es el honor. Algún peruano, me imagino que muchos, ¿no?, sabe qué es el honor, ¿no? La palabra honor es como desconocida para esa generación, ¿no? ¿Qué cosa es honor? Es un valor. Honor es la satisfacción, la autosatisfacción de los deberes cumplidos para conmigo mismo y para con los demás. Y te deja una sensación de felicidad, porque hacer el bien trae felicidad, nos hace generar una serie de sustancias. Y una persona que es ateo puede tener honor, puede ser feliz. Por supuesto. En mi casa yo he tenido a mi papá que predicaba con el ejemplo, no solamente decía, sino hacía. La mamá primero, la mamá segundo, la mamá tercero, la mamá los hijos, el hombre trabaja para las mujeres, el hombre es el proveedor, hay que proteger a la familia. Era muy católico y el tipo profesaba su fe haciéndola. Pero puede haber un papá que tenga exactamente los mismos valores y principios, ¿no es cierto?, sin ser católico. Y a la hora de la hora lo que importa no solamente es decirlo, sino es hacer. Tú eres lo que haces. Si tu hijo te ve que llegas borracho, que le pegas a la esposa, que le debes a todo el mundo, y que a la bodega sacas la comida de la bodega 1 y después sacas de la bodega 2 y no le pagas la tarjeta Ripley y no le pagas la tarjeta Saga y llaman por teléfono y tú le dices, dile que no estoy, ¿no es cierto? O tú eres, no sé, eres una persona que eres un ebanista y cada vez que llaman al carpintero las cosas no están. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo que cumpla con sus tareas, que pague sus impuestos? Entonces, doctora, eso es algo que la gente tiene que entender, que tú eres lo que haces, ¿no? Que tú eres, ¿no es cierto?, una persona que tiene que darle a tus propios hijos la enseñanza con tus hechos, ¿correcto? Sí, es triste a veces ver cómo los padres puedan exigir a los hijos ciertos comportamientos, actitudes, hasta inclusive exigir valores, cuando en casa lamentablemente no se ha dado. Decir ejemplos tan simples como toca a alguien para cobrar, no estoy, o mentirles delante de ellos. Inclusive ha habido videos donde el padre engañaba constantemente y un niño trajo calificación 20 y el niño le dijo finalmente que había plagiado, ¿no? Entonces ahí se ve reflejado un claro ejemplo cómo es que los padres también no solamente pueden transmitir valores y principios, sino también justamente antivalores. Y finalmente, ¿cómo podemos reclamarles a esos niños? ¿Cómo un papá, yo siempre trato de hacer las menciones lúdicas, ¿no es cierto? El papá le tiene que decir al hijo, oye, cumple con las tareas, pórtate bien, si tienes que sacar una revisión técnica no la tienes, el hijo va a ver cuando te pare el policía, que le está floreando al policía,
que le está diciendo jefe para su cervecita, para su chicha, si te está viendo que tú no estás cumpliendo con la ley y que cuando te para el policía lo que tú estás tratando es de coimearlo. Y esas cosas pasan todo. Ese es un valor. Ese es un valor para cualquiera. El predicar con el ejemplo. Entonces, a mí me parece pues que el Estado, y por eso yo estoy en desacuerdo cuando el Estado se mete a hacer esto. Ahora el gobierno está gastando una cantidad de plata grosera y obscena en una campaña peruanos con camiseta, que aparentemente es muy bacán porque habla de valores y habla de principios. En el momento en donde todo el mundo cree que el presidente de la República está metido en una cosa atroz, en donde hay cantidad de ministros que no saben responder por sus propias responsabilidades básicas y mínimas. Entonces, por eso digo, hay que tener mucho cuidado, doctor de Lama, cuando se habla de valores y principios enseñados por el Estado, porque serán diferentes los que piensa alguien como Belaúnde, alguien como Alan García, alguien como Toledo, alguien como Yanti Nadín. Exacto. O alguien como Fujimori. Para Fujimori era parte de sus valores y sus principios el cumplir con sus obligaciones como sea. Cuando estuvo Fujimori en la embajada de Japón, le colgó el teléfono a su mamá, a su hermano y a su hermana. Y él decidió en 30 minutos que iba a matar a los terroristas. ¿Según sus valores y sus principios o no? Claro, exactamente. Ese es el problema, ¿no? El Estado no está capacitado para eso. El Estado no está capacitado para eso porque esto se da en la familia y no se da en la familia porque el Estado lo quiera, se da en la familia porque el Estado lo reconoce. Entonces, la familia y la institución de la patria potestad y esa transmisión de valores de generación en generación se ha dado desde antes de que existiera el Estado. El Estado no lo inventa, no lo reconoce y tampoco tiene por qué redefinirlo y cambiar ese orden. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Y estoy de acuerdo contigo también en el tema de que, bueno, si el ejemplo es la base, cuando tú como padre das un mal ejemplo y aparte eres exitoso en el mal ejemplo, porque lo recurrente es que además de coimear, el policía se deja coimear, ¿no? Entonces, el niño y el joven, ¿qué ve? Un éxito en el antivalor. Doctor, miren el ejemplo. Así como he mencionado a Fujimori, que era un tipo absolutamente frío para tomar decisiones, miren el caso de Susana Villarán. Ha sido ministra de la Mujer, alcaldesa de Lima. Ella quería imponer, ¿no es cierto?, sus valores y sus principios en ordenanza. Yo me comí el problema. A mí hasta ahora me atacan, quieren que me voten, que me quieren atarantar. A mí no me ataranta a nadie. No me ataranta a PPK, no me ataranta a la señora Villarán. Pero ella, ahora que está en desgracia, porque antes era popular, ahora que está en desgracia, ¿quieres esos valores y esos principios fraseados para tus hijos? ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Quieren los valores y principios que quería vender Toledo, que trabajaba para el señor Soros, y el señor Soros es dueño de una ONG mundial que se llama Open Society, que promueve todo lo que para el común de los peruanos no es un valor? Ellos querían que sea así. Entonces, por eso digo, cuando el Estado se mete para instruir, vaya y pase, pero para educar y dar valores, espérate un momentito, que Velasco tuvo su popularidad, Alan García fue popular, Susana Villarán fue popular y fueron populares muchos otros que lo dejarán de ser. Pero si el Estado se mete a promover los valores y los principios y deja de lado a los papás que por trabajo, por ignorancia, doctor, con todo respeto, yo tengo amigos míos que tienen el triple de títulos que usted y que han estudiado en las universidades más prestigiosas del mundo y que hablan 5 idiomas y le sumo los títulos de la doctora y olvídense. Y no entendían el tema de ideología de género. No lo leían el párrafo y no lo entendían. Increíble, ¿no? Y yo le decía, pero tú has estudiado en Harvard. Claro. O sea, tu viejo en tu educación se ha gastado pues, $500,000 solamente en la universidad. ¿Sabes lo que te cuesta 4 años de universidad en Estados Unidos? 4 años con tuition. Y no entendían. No pasa nada. No se dan cuenta. Hay que entender también que, y te apoyo en eso, hay que entender también que estamos hablando de una corriente, ¿no? O sea, una corriente que se va gestando progresivamente, una corriente con un objetivo específico, ¿no? Que es esta disminución o restricción de la patria potestad y de la participación de los padres en la educación, ¿no? Ese es uno de las materializaciones de la ideología de género. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para hablar del tema de cómo está la situación de la patria potestad ahora, tú vas a ver, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional 2012, 2013, saca una sentencia donde dice que las relaciones consentidas entre un menor de 14 y un
un adulto de 50, de 60, de 40, de lo que sea, mientras sea consentida, es válida y no es sancionable, no es punible. Y ahí ya tú le dices que es promiscuo el niño. El niño ya puede ser promiscuo. Ya le dices al padre que no puede meterse. Ya no le das un seguro al padre, eso por un lado. Después ves que las Naciones Unidas reducen la adolescencia hasta los 10 años. Después ves que se promueven derechos sexuales y reproductivos. Entonces tú te estás dando cuenta que la patria potestad lo que se está haciendo es restringiéndola para que no participen. Y reitero, no solamente es el tema, es la puntualidad, que es un valor. La puntualidad, el respeto, el honor, la dignidad, todo eso tiene que ver con los valores y principios que da un papá a su familia. Pero ahora, desgraciadamente, lo que hacen muchísimos mal llamados colectivos, que son 5 patitas nomás, 6 patitas, y ONGs que agarran plata del Estado, ¿no es cierto?, es comenzar a venderle a valores a tus hijos y tú ni siquiera te das cuenta. Exacto. Y te lo promueven y te lo solapan. O sea, es un valor y un principio el respeto a tu papá y a tu mamá. En la casa tuya, quien pone las reglas es tu papá y tu mamá, y tu papá y tu mamá te dicen que tú no puedes salir después de las 10 de la noche. Esa es ley en tu casa, según sus valores y sus principios. Eso es lo que se quiere minar, Philip. Y te dan permiso. Yo conozco muchos evangélicos que en su casa está simplemente prohibido el licor. Ningún licor, ni cerveza ni vino. Y están en su derecho, son sus valores y sus principios. Mientras que nosotros los católicos puedes tomar un vinito con tus albóndigas, una cerveza con tu chela. Pero yo no soy quien para decirle al evangélico, no hermano, tómate una chela. Exacto. Philip, en Estados Unidos se realizó un estudio científico donde claramente se puede concluir que nunca, pero nunca el Estado puede reemplazar a la familia. Nunca. Este informe científico señalaba que cómo trataron de cuantificar cuánto era el monto que gastaba una familia en un periodo de 15 años, cómo es que la familia daba servicios médicos, servicios de formación, terapeutas, psicólogos. O sea, los padres asumen tantos roles conforme van creciendo los hijos que nunca podrá asumir el Estado. Salió como más de 30 millones, jamás en la vida podrá asumir en la Vamos a formación. hacer una pausa. Vamos esto es, por si acaso, ustedes pueden, los papás que me están escuchando, pueden tener todas las discrepancias con quienes estamos hablando. Pero la idea es que usted, con sus hijos, va a poder educarlos como a usted mejor le parezca. Mientras que no atente con su cuerpo, contra su cuerpo, vida y salud, nadie, ni el Estado ni el vecino, se puede meter. Es así de claro. Correcto. 8:52, pausa, regresamos. Recuerda que Exitosa recibe tus denuncias. Envíanos fotos y videos a través del WhatsApp 977-307-629. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. El honor de la dignidad para mí es un valor, pues la puntualidad, el cumplimiento con la palabra. Algo muy básico, un analfabeto puede ser un hombre honorable, el respetar a tu mamá, el respetar a tu papá, el respetar al vecino, el derecho a la intimidad del ajeno. O sea, tú tienes que bajar el volumen, no hacerle bulla, pues. ¿No es cierto? Hay gente que en la televisión ve barbaridad y media y dice, pero si tú quieres, no ves. Pues yo me pregunto, tú te calateas en tu casa frente al vecino y eres capaz de calatearte frente a una chiquita de 12 años y le vas a decir al papá del vecino que no me vea, pues, si yo estoy en mi casa. Porque el respeto por los demás son valores y son principios. ¿De qué otros valores y de qué otros principios están hablando ustedes en la difusión? ¿Cómo es que ustedes le hacen llegar eso a la gente? ¿Cómo los papás que los están escuchando podrían acercarse a ustedes? Sí, efectivamente, nosotros lo que hacemos es, estamos difundiendo y estamos defendiendo la cultura valórica en el Perú, ¿no? Lo que pasa es que este gobierno está vendiendo y está enseñando una cultura antivalórica, ¿no? Eso es lo que está introduciendo en la mente de los niños, ¿no? Y nosotros nos hemos levantado para ir contra eso. ¿Cómo? Efectivamente tenemos cursos que damos, ¿no? Bienvenidos todos, y toda persona puede ser altamente formada.
toda persona que ha recibido una cultura de antivalores puede ser transformada, ¿no? Y mirar a su interior. Hablabas de una palabra maravillosa que se llama dignidad. Dignidad viene del latín dignus, que significa valioso. Yo creo que el peruano en estos últimos años, a través de todo lo que hemos venido contemplando todo el tema de la corrupción, de alguna manera nos hemos olvidado que somos valiosos. De alguna manera nos hemos olvidado que somos dignos. Y es algo que tenemos que recuperar. Nuestra valía menoscabada por toda esta situación que nuestros ojos y nuestros hijos y aún nuestros nietos están contemplando, ¿no? Entonces, esto es lo que difundimos, esto es lo que enseñamos y le decimos al peruano: tú eres valioso, levántate, rechaza todo esto que vienen ofreciéndonos esas instituciones pagadas con miles de dólares. No, vamos a hacer lo correcto, vamos a diferenciar lo permitido de lo no permitido. A mí me dio risa cuando el señor Saavedra me dijo que yo era procas. Procas. Y no es procas decirle a una niña de 12 años. ¿Qué pensaría el hipócrita de Jaime Saavedra si yo le digo a su niña de 12 años: explora tu cuerpo, vive tu sexualidad libremente? ¿Qué diría la gente, el común de los peruanos que me está escuchando, está tomando desayuno ahorita? Si yo, que soy un manganzón de 50 años, le digo a una niña eso. Eso es lo que promovía Jaime Saavedra. Sí. Que esté en el BID, que es un capo en educación, una joya. Eso es lo que él quería. ¿A usted le parecería bien, señor, señora, que yo, que tengo 50 años, le diga esa barbaridad a su hija de 12 y 3? Porque el Currículum Nacional de Educación lo hablaban como si fuera para señores de 50 años, no es para niños. Una chica de tercero y media, en tercero y media tiene 13 años, construye 14 años. Construye tu sexualidad libremente. ¿Qué cosa le está diciendo? Por eso, de qué otros valores estamos hablando? La sinceridad es un valor, ¿no es cierto? Un valor que te caracteriza. Y hay gente que le puede molestar. Doctora, ¿de qué otros valores estamos hablando? El valor de amarse uno mismo es algo que también se ha perdido totalmente, y es algo que en esta cultura de relativismo, de posverdad, que ahora todo no es como es, sino lo que dice lo que es, donde el sentimentalismo ha acabado tanto, donde todo ahora es tan relativo y nada es tan fijo. Lamentablemente ahora se ha perdido inclusive el valor de amarse a uno mismo, el valor de valorarse uno mismo, y eso lo vemos en los niños. Cuando, por ejemplo, en esas guías de educación sexual integral se dice que uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera, cuando explorarse, cuando ese niño totalmente pierde la dignidad de lo que es, esa niña que en casa, por ejemplo, no recibió la formación, el cariño de ese padre, la figura paterna que tanto necesita, entonces ella lo que hace es buscar esa figura en la figura de otro hombre. Y lamentablemente esa niña no ha recibido en casa, entonces va a buscar cualquier cosa. Bueno, y encima en los colegios, disculpa, Philip, sí, en los colegios ya, gracias a Dios, ha sido retirada esas guías, pero lo que buscaba esas guías de educación sexual integral es la hipersexualización de las niñas y las adolescentes, diciendo que existen otras formas de relaciones sexuales, anales, orales, masturbación. Pero además lo han dicho. Pero además, por dar un ejemplo, ahora que está tan de moda el tema del racismo, es sumamente sencillo darte cuenta quién es racista. Vas a su casa y mira el cuarto de la empleada. Vas a su casa y miras el jabón de la empleada, el champú de la empleada, la comida de la empleada. Utiliza la misma terma que tú, come igual que tú. Se sienta a la mesa contigo. Se sienta a la mesa contigo, come lo mismo. Es facilísimo. Tú eres lo que haces, no lo que dices. Exacto. Entonces tú puedes llenarte la boca de discursos, porque la campaña No al Racismo es muy fuerte, claro. Tú eres lo que haces, no lo que dices, el ejemplo. Yo les cuento, uno va yo voy al cementerio, está mi viejo, mi abuelo, mi abuela, y al costado de mi viejo está su nana. En el mismo nicho, igual de caro, igual de ficho que el de mi abuela. Y el de mi abuelo al costado de su propio nicho. Y eso lo puso él en su testamento. O sea, se dio el tiempo de mencionarnos a nosotros
y a su mamá que estaba viejita y que él sabía que podía morir, pero como él sabía que también se podía morir, ahí lo puso. Entonces, ese es un valor que te ha enseñado tu viejo. No es que se llenan la boca. Yo conozco cantidad de políticos que las empleadas de su casa me llaman y me dicen que la cholean y la tratan pésimo. Conozco un montón. Y como sé de políticos que me dicen que a los empleados de la casa las trata fabulosamente bien. ¿Quién, por ejemplo? Belaúnde. Alan García trata muy bien a la gente humilde. Toledo era prepotente con los pobres y él era cholo y lo choleaba horrible. ¿No choleaba a Saraí, a su hija, o no? Claro. Es mucho cuidado con esto de los valores y los principios cuando los toma el Estado. Sí. Porque puede haber gente errada que te enteras años después que están errados, ¿no es cierto? Y no son de tantos valores y principios como lo uno supone. Bueno, les agradezco. ¿Cómo los ubican? ¿Cómo los ubican? A nosotros nos pueden ubicar en las redes sociales como RENAFAN, Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia. Y a Carmencita. Sí, estamos también en las redes como Escuela Peruana de Valores y Principios, listos para servirlos. La única manera de cambiar a un país es educando a su gente. Un tema más solamente para terminar, Philip, si me permites. Vuela, porque 30 Ya. segundos tenemos. Invocamos a la congresista Luz Salgado que dé trámite nuestra solicitud para que cite al canciller de la República a responder por qué votó en contra del derecho de los padres ante la ONU. Correcto, ha sido muy amable. 9:03. Se queda con nosotros Pepe Rojas. Va a hablar del Mundial de todas maneras, va a hablar seguramente lo de Lavajato, lo de Odebrecht. Todos los temas se tocan, pero creo que era menester tocar este tema ya que han estado ustedes estudiando con su familia. Han sido muy amables, vámonos a una pausa, regresamos.